Hoy vamos a estudiar, hermanos, en esta noche una porción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Cuando usted abre la carta de los Efesios, usted va a encontrar que el apóstol Pablo, los primeros capítulos, tiene en mente la iglesia. Si usted quiere conocer acerca de la iglesia, del plan de Dios, yo lo invito a que lea la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y cuando usted lee el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y también el capítulo 4, usted va a entender cuál es el plan de Dios, para qué Dios diseñó ese plan y en qué consiste el plan del Señor. Entonces vamos a empezar, hermanos, con el capítulo 1. En el capítulo 1, empezando el versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el versículo 3, hermanos, nos dice el plan. Ojalá usted pudiera subrayar ahí en su Biblia el versículo 3. Pablo lo que está describiendo es el plan de Dios. Y dice el versículo que el plan de Dios es bendecirnos. Como dice ahí el versículo 3, que nos ha bendecido. ¿Con cuántas bendiciones? Dice ahí, con toda bendición espiritual. ¿Y en dónde nos ha bendecido? Dice ahí, en los lugares celestiales con Cristo. Entonces Dios tiene un plan, obvio, Pablo lo dice ahí en el capítulo 1, y el plan es bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Mejor dicho, que todos seamos bendecidos. Pero esas bendiciones solamente se pueden llegar a lograr en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice que ese plan, hermanos, había sido organizado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, pues que antes de que existiera todo lo que nosotros vemos, el universo, el planeta, todo lo que nosotros podemos llegar a contemplar con nuestros sentidos, Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito. Por eso dice ahí, según nos escogió. O sea, pues Dios ya había pensado en la iglesia, en el propósito de bendecir la iglesia. Y eso era antes de la fundación del mundo. Entonces dice la segunda parte del versículo 4, dice ahí entonces, ¿para qué el plan? Entonces ya vemos el plan y dice ahí, ¿para qué el plan? ¿Para qué? Para que fuésemos, dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que ese es el plan de Dios. Versículo 3, versículo 4 nos habla del plan. Para que el plan, desde antes de la fundación del mundo, Él tenía ya ese plan. Y es que esos que Él bendice, esos que Él ha bendecido con toda bendición espiritual, Dios espera de ellos que anden, como dice el versículo 4, la última parte, para que anden santos y sin mancha delante de Él. Ese es el plan. Ahora, ¿para qué? También dice en el versículo 6, nos dice cuál es el otro propósito del plan. Dentro del capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿para qué Dios diseñó el plan? Bueno, el versículo 6 nos dice para qué. Y es para que ese grupo de personas que Él ha bendecido y que quiere que anden en santidad y sin mancha, dice el versículo 6, para que seamos alabanza. O sea, pues que Dios quiere recibir de ese pueblo la gloria y la alabanza. Entonces, hermanos, si usted quiere conocer bien acerca del plan de Dios, vuelvo y le repito, tenemos que leer Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces dice el versículo 6, para alabanza de su gloria. Versículo 12 dice, a fin de que seamos, una vez más dice, para alabanza de su gloria. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hermanos,
vuelvo y repito, el capítulo 1 nos habla acerca del plan de Dios que había sido organizado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué el plan? Para que nosotros seamos santos y sin mancha, para que seamos alabanza de su gloria, para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Y versículo 12 también dice, para alabanza de su gloria. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son esos? La iglesia. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hermanos, haciendo un resumen del capítulo 1, versículo 3 nos habla del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Bendecirnos. Versículo 4, versículo 6, versículo 12 nos dice que nosotros estamos dentro de ese plan con un propósito, y es para que andemos en santidad sin mancha delante de Él. También para que seamos alabanza de su gloria, para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Y también en el versículo 17 y versículo 18, Dios quiere darnos la posibilidad, digámoslo así, de que podamos entender una sabiduría, de que podamos recibir una sabiduría para comprender las riquezas y la herencia que Él tiene guardada para todos y cada uno de nosotros. Dice ahí que Dios nos quiere dar espíritu de sabiduría, de revelación, versículo 17, y de conocimiento en Él, para que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, sepamos cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Así que Dios ha colocado algo enfrente nuestro, algo que nosotros debemos alcanzar. La Biblia la llama la esperanza. Ahora, y también, ¿qué otra cosa? ¿Para qué Dios nos quiere dar sabiduría? ¿Para qué quiere Dios alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento? Para que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Entonces Dios, hermanos, aquí está mostrándonos el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Así que esto ha sido de parte y parte. Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dotado, nos ha capacitado, quiere bendecirnos, quiere darnos, pero es con condiciones. Dice ahí el versículo que nosotros debemos ser para alabanza de su gloria, debemos andar en santidad, y el propósito es que Él quiere darnos una herencia, porque tiene unas riquezas. Pero esto solamente lo podemos nosotros llegar a entender cuando Dios nos da espíritu de sabiduría, de revelación, y alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que entendamos ese plan del Señor. Capítulo 2, cuando usted lee el capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo una vez más nos habla acerca del plan de Dios. Vamos a leer versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese versículo es similar al capítulo 1, versículo 3. ¿Recuerdan el Efesios 1:3? Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Es lo mismo. Entonces este es el plan de Dios, ¿sí? Entonces el plan de Dios es que por medio del bautismo, o sea, cuando usted y yo resucitamos de entre los muertos, por eso dice ahí, juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo resucitamos nosotros? Cuando fuimos bautizados para el perdón de los pecados. Fuimos sepultados y resucitamos con Cristo. Entonces, ¿y qué hizo el Señor cuando nosotros resucitamos de entre los muertos? Nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Entonces, Dios quiere bendecirnos y nos ha dado una posición, nos ha dado un lugar para sentarnos. ¿En dónde? Dice ahí, en los lugares celestiales con el Señor. Ahora, ¿para qué ese plan? ¿Para qué Dios hizo con nosotros todo esto?
Versículo 7. Dice ahí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Pablo nos está diciendo que Dios quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar Él? Que Él es abundantemente, ¿qué? Rico. Y que Él quiere bendecirnos y Él quiere mostrar eso, pero en nosotros, en la iglesia, solamente se puede ver toda esta gran bendición de Dios. Dice ahí, en su bondad para con nosotros. Así que la iglesia, hermanos, tiene un propósito grande. Dios nos ha dado un privilegio, nos ha bendecido, nos ha hecho sentar en lugares celestiales, pero ese pueblo demuestra ante el mundo, demuestra la bondad de Dios, lo rico que es Él, lo misericordioso que es Él, que Él tiene una herencia también para con todos nosotros. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este versículo 8 y el versículo 9 nos ha mostrado eso que nos dice en el versículo 7, la gran bondad de Dios, la gran riqueza de Dios, y es que un gran regalo, una gran riqueza que Dios nos ha dado, ha sido la salvación. Y no porque la merezcamos, Dios la dio no porque nos deba la salvación, sino por su misericordia, por su gracia. El término gracia significa un regalo inmerecido, o sea, no lo merecíamos, pero Dios nos lo dio cuando nosotros obedecimos. Y Dios en su misericordia nos dio grande salvación. Y Él quiere demostrar esto. Ahora dice ahí, no por obras, o sea, no porque nosotros realmente tuviéramos el mérito de alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar la salvación. Dios a nadie le debe la salvación, porque la salvación es por gracia. Ahora, la gracia no excluye el hecho de que usted y yo tengamos que obedecer ciertas condiciones, porque hemos visto en la Biblia que Dios dice que hay que reunir ciertas condiciones para poder llegar a ser salvos. Ahora, para que nadie se gloríe, ¿por qué? Porque toda la gloria y la honra pertenecen ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios diseñó todo este plan? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados entonces en Cristo Jesús. ¿Cuándo fuimos creados en Cristo Jesús? Cuando nosotros fuimos salvos. Según de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces dice ahí, creados en Cristo Jesús, ¿para qué nos creó el Señor? ¿Para qué me salvó a mí? Dice el versículo 10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pablo en Efesios 2 nos habla del plan, ¿sí o no? Del propósito de Él, que es bendecirnos, y una bendición que se encuentra ahí es la salvación. Ahora, ¿para qué nos salvó? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué creó y estableció la iglesia? Bueno, aquí da otro propósito. Para que nosotros andemos ¿en qué? En buenas obras. Entonces, en el capítulo 1 nos dice para que andemos santos y sin mancha, para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 2 nos dice entonces otra cosa, para que andemos en buenas obras. Esas obras son las que Dios ha preparado de antemano. Ahora, Él desea y quiere que usted ande en esas buenas obras. Hechos 10:38 nos dice que cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces tenemos de Cristo un gran ejemplo de que Él todo el tiempo hizo al mundo, al prójimo, buenas obras. Y Dios quiere entonces que la iglesia, de la misma manera, su vida sea una vida llena de ¿qué? De buenas obras. La iglesia, hermanos, y los miembros de la iglesia no están para ser servidos, sino para servir. No estamos para que nos den, sino para dar. No estamos
sino al servicio, como dice el apóstol Pablo, para que la iglesia ande en buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, porque para eso Dios nos salvó, para eso Dios diseñó este plan desde antes de la fundación del mundo. Ahora, versículo 21, ahí de Efesios 2, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, aquí habla ya del edificio. Usa un término en lenguaje figurado, un edificio. Dice ahí templo, versículo 21. Dice el versículo 20, morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿para qué el plan? Entonces, Dios nos sentó en los lugares celestiales, nos ha bendecido para que andemos en buenas obras, pero ese pueblo, ese grupo que Dios ha salvado por gracia, Él quiere morar con ellos. Entonces, la morada de Dios está ¿en dónde? Con su iglesia, con la iglesia. Dios quiere entonces que ese edificio, que esa morada crezca, unida, va creciendo, se va edificando, con el único propósito de que Dios pueda morar con nosotros, para que Dios more por medio del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, capítulo 3. En el capítulo 3, una vez más Pablo nos habla del plan. En el capítulo 3, versículo 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora hagamos un alto aquí en el versículo 4. Ya en el versículo 4, Pablo, hablando del plan, dice el misterio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué usa Pablo el término misterio? Significa que este plan antes no había sido revelado. La palabra misterio no tiene nada que ver con el ocultismo, con algo en el sentido como nosotros usamos la palabra misterioso. Cuando decimos, ay, esta persona es como toda misteriosa, es que esta persona guarda malas intenciones, etcétera, etcétera. O que tenga que ver así con esas películas de misterio. No tiene que ver con eso. Y no es en ese sentido que se usa la palabra misterio, sino que el término misterio aquí significa que ese misterio antes no había sido revelado, había permanecido oculto. Es como por ejemplo esto, cuando uno ve a través de la cortina, uno alcanza a ver a través de la cortina que detrás de la cortina hay algo, pero no se alcanza a ver como muy bien. De la misma manera era el plan de Dios antes. No, nadie podía ver o entender a plenitud en qué consistía el misterio. Entonces, dice ahí en el versículo 5, que nosotros podemos entender ese misterio. O sea, pues ya para nosotros no está oculto, sino que para nosotros ya está revelado y lo podemos conocer. ¿Cómo lo podemos conocer? Bueno, Pablo dice ahí en el versículo 4, ¿cómo? Leyendo, lo cual podemos, ¿qué? Entender. ¿Podemos entender qué? El plan de Dios. Pablo aquí lo usa el término misterio en Cristo, el misterio de Cristo. Pero es lo mismo que Pablo viene diciendo en el capítulo 1, es lo mismo que viene diciendo en el capítulo 2, hablándonos acerca del plan. Así que usted y yo podemos conocer el plan. ¿Por qué? Porque estamos en ese plan. Y lo podemos conocer por medio de la lectura diaria de la palabra del Señor. Ahora dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que antes este misterio había permanecido oculto, pero nosotros tenemos una bendición. Esto es una bendición que nosotros podemos ¿qué? Entenderlo. Ahora, ¿quiénes no lo entendieron? Por ejemplo, Abraham, Moisés, los profetas, los antiguos, los gentiles.
Entonces, todos ellos sabían que Dios tenía un plan, pero no podían llegar a entender a plenitud en qué consistía ese plan. Ahora, nosotros sí tenemos un privilegio, por decirlo así, nosotros tenemos una bendición que ellos no tuvieron, y es que usted y yo podemos, ¿qué? Entender. ¿Cómo? Por medio de la lectura, por medio de entender y estudiar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, este es el plan. Pablo aquí del versículo 4 y versículo 5 nos está hablando del plan, una vez más en el capítulo 3. Ahora, ahí mismo en el capítulo 3 nos dice para qué conocer ese plan, por qué estamos nosotros en ese plan, por qué Dios tiene ese propósito con nosotros. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que Dios, una vez más, Pablo aquí usa, si usted ha notado, en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo ha venido hablando de las riquezas de su gloria. Entonces, nuestro Padre Celestial es abundantemente rico, tiene muchas riquezas, porque Pablo nos ha venido hablando de las riquezas que hay en Dios, de las riquezas que tiene Dios. Y esas riquezas, hermanos, Él las quiere compartir con nosotros. Así que el pueblo de Dios es grandemente bendecido. ¿Por qué? Porque dice ahí el versículo, para que os dé, o sea, Dios las quiere compartir con nosotros, conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, no son esta clase de riquezas que muchos hoy en día están buscando, que van a una iglesia es con el propósito de buscar las riquezas materiales, que Dios les dé casa, carro, les multiplique la cuenta en el banco, tengan una salud de hierro, propiedades, etcétera, etcétera. Esas son las riquezas que están buscando muchos hoy en día. Ahora, Dios sí quiere bendecirnos, pero siempre Pablo nos ha venido diciendo que son riquezas ¿de qué? Espirituales. Son las riquezas de su gloria, son las riquezas espirituales. Y estas riquezas, ¿qué enriquecen? Ahí dice, el hombre interior. Pablo, ¿por qué habla del hombre interior? Porque el hombre tiene dos naturalezas. ¿Cuál es la primera? La externa y la interna. ¿Cuál es la externa? ¿Cuál es el hombre exterior? El hombre físico, este hombre físico. Como algunos dicen, este estuche en el cual nosotros estamos. Este cuerpo físico, este cuerpo de carne. Pero estas riquezas, hermanos, es para enriquecer ¿qué? El hombre interior. Así que usted tiene un hombre interior. ¿Ese es cuál? El hombre espiritual. Dios quiere enriquecernos. Claro que sí, la Biblia lo enseña. Pero el hombre que Dios quiere enriquecer es el hombre interior por su espíritu. O sea, eso significa, hermanos, que es una relación espiritual. Es una relación que tiene que ver también con el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí están las riquezas de Dios el Padre, el ser fortalecidos con el Espíritu Santo en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para que qué? Para que habite ¿qué? Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, dice ahí que Dios, el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, para morada de Dios en el Espíritu. O sea que Dios quiere morar, pero en el capítulo 3, el que va a morar también con nosotros es Cristo. Así que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hacer morada con nosotros. Entonces la Biblia, haciendo un paréntesis, enseña de que Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos tres están trabajando en ese propósito. Y todos tres quieren morar con la iglesia, quieren hacer habitación con la iglesia. Por eso entonces Dios quiere enriquecernos para fortalecernos en el hombre interior, para que Cristo es el que more por la fe en donde, en nuestros corazones. El que quería morar en el capítulo 2 era Dios, aquí es Cristo, a fin de
a fin de que arraigados y cimentados, dice ahí en el versículo, en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos habla del plan. Pablo ha venido hablándonos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Para qué el plan? Para que andemos delante de Él santos y sin mancha, para alabanza de su gloria, para que andemos en buenas obras, para que seamos alabanza de su gloria, para que le adoremos, para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual, para que seamos capaces de comprender con todos los santos todo el amor de Cristo, que excede, dice ahí, todo conocimiento, y sean llenos de la plenitud de Dios. Y todo eso, hermanos, todo ese plan, todo ese propósito, solamente se puede ver, se puede contemplar, es en la iglesia. Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces Dios dice ahí, Pablo, por medio de Pablo dice, Dios es ¿qué? Poderoso. ¿Poderoso para qué, hermanos? Para hacer todas las cosas en nosotros, para desarrollarnos, para bendecirnos, para hacernos crecer, para permitir que la iglesia sea morada de Dios en el Espíritu. Es poderoso para bendecirnos en todas estas cosas, dice ahí, abundantemente, según el poder que actúa en nosotros. Por eso dice el versículo 21, a Él sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Esto es como una pequeña conclusión de lo que ha venido diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Así que el plan de Dios, ¿cuál es? Es la iglesia. Y en la iglesia se ve todo el desarrollo del plan de Dios. ¿Por qué el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios con bendecirnos y con la iglesia? Entonces dice ahí, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Y dice, por los siglos de los siglos. Ya no hay otro plan. Esta es la culminación. No hay, no existe, no hay, después de la iglesia, que Dios tenga como otro plan más glorioso, más excelso, más espiritual, más bendecido, que el hecho de estar y formar parte de la iglesia. No lo hay. No hay otra era. La mejor era en la cual Dios puede llegar a bendecirnos es la era de la iglesia. Es estar en la iglesia. Es llegar a formar parte de la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, una vez más en el capítulo 4, Pablo, una vez más, nos habla del plan, pero vuelve y nos lo describe en diferentes términos. Pero capítulo 1, 2, 3 y 4 nos está hablando de lo mismo, de todas las bendiciones y del propósito del plan del Señor. Ahora vamos a leer ahí capítulo 4, versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. O sea, en Cristo estaba el plan. Jesús vino, vivió 3 años aquí en su ministerio, en su predicación, estuvo aquí en la tierra durante 30 años, los últimos 3 años, Él llevó a cabo el plan de Dios. Dice entonces que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos. Aquí está la obra de Cristo. Después de eso, dice el versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este es el plan, hermanos. ¿Dios para qué descendió y para qué volvió a subir? Para organizar esto, para establecer esto. Por medio de este grupo de hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
nos dice cuál es el plan con esto. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo constituyó a unos? ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a quienes? A los santos. Edificar a los santos. Formar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué formar a ese grupo de personas? ¿Para qué formar los santos? ¿Para qué educar a los santos? ¿Para qué edificar a los santos? Vuelve y dice, ¿para qué el plan? Para la obra de qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el plan de Dios. Que la iglesia sea edificada por medio de este grupo de líderes y que la iglesia lleve a cabo una obra, la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La obra del ministerio consiste en la obra de benevolencia, de que la iglesia está en capacidad de ayudarse a sí misma y a aquellos hermanos que se encuentran en necesidad. Así que la iglesia llega a ser como el motor por medio del cual Dios trabaja y hace su obra. También dice entonces para la edificación del cuerpo de Cristo, significa para que la iglesia local esté en capacidad de llevar a cabo la obra de evangelización, de evangelice, y el cuerpo de Cristo pueda llegar a ser edificado en otro lugar, en nuevos campos, ¿sí? Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esta es la obra de la iglesia, llevada a cabo o edificada por medio de este grupo de líderes que acabamos de leer en el versículo 11, que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que la iglesia esté en la capacidad de hacer este trabajo que Dios le ha colocado. Y que ella misma, la iglesia, versículo 13, todos los miembros lleguen a la unidad de fe y el conocimiento del Señor. Y maduren. Cuando dice a un varón perfecto, significa a cristianos maduros, cristianos crecidos, cristianos desarrollados espiritualmente. A una medida, ¿cuál? La medida que Jesucristo ha dado, la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 y 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que la iglesia, hermanos, y el plan de Dios es una salvaguarda. Cuando uno está en la iglesia, uno en cierta medida está guardado. ¿De qué está guardado? De caer ¿en dónde? En el error. Por eso la madurez que usted adquiere en la iglesia es muy importante, porque eso a usted le va a servir para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, y también usted va a ser libre de que sea engañado, ¿de qué? Del error. ¿Por qué Pablo lo dice? Porque ya habían en el tiempo del apóstol Pablo cualquier cantidad de doctrinas de hombres que simplemente querían secuestrar o engañar. ¿Y de qué manera? Empleando con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? Para robarse las almas del Señor. Por eso dice el versículo 15, sino entonces ¿qué? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿para qué el plan según el capítulo 4? Entonces, el plan es para qué. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que edifiquen el cuerpo, para que el cuerpo haga la obra del ministerio y también para que ese cuerpo esté protegido de una cantidad de doctrinas que ya existen en medio de nosotros, o sea, pues, en esta sociedad, y la verdad en amor es la que nos va a hacer que nosotros crezcamos en aquel que es la cabeza. Y este crecimiento, hermanos, nos va a dar una firmeza en la verdad del Señor. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios entonces es que la iglesia es
empresa de Dios, por decirlo así. Es la maquinaria de Dios. Es el cuerpo por el cual Él funciona aquí en este mundo. Es el cuerpo o el grupo de personas por medio del cual lleva a cabo su obra. La obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia misma se edifica por la actividad propia de cada miembro, unidos en amor, unidos en una misma fe, unidos en el crecimiento. Y dice ahí el versículo que la iglesia, todo el cuerpo, hermanos, es la empresa por medio del cual Dios lleva a cabo su obra. Así que cuando usted lee Efesios, yo le invito a que lo lea particularmente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca de la iglesia. Que la iglesia es el plan de Dios, es el propósito de Dios. ¿Y para qué? También acabamos nosotros de estudiar, mirando algunos versículos, ¿para qué la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con la iglesia? De aquí para allá, hermanos, no hay otro plan, no hay otro propósito. Esta es la culminación de todo el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, ya hoy cumplido y desarrollado y visto, y lo podemos nosotros contemplar, que es la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál iglesia? Es la iglesia de Cristo. No estamos hablando aquí de cualquier iglesia, no, es de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a cantar un himno.